sonidito del tic. Ahí está, ya nos está indicando que vamos a, que comenzamos con la grabación de la clase del día de hoy. Bueno, entonces lo que vamos a comenzar, sí, adelante, Juan Ángel, ¿querías comentar algo? Profesor, disculpe, No, las no, adelante. grabaciones de clase nos las va a compartir por Classroom. Mira, lo que voy a hacer, o lo que más bien pienso realizar, fíjate que les voy a compartir una página, voy a hacer todo lo posible por subirlas, pues prácticamente todos los días, ¿eh? No, no se los aseguro, pero porque sí tengo también algunos pendientes. Hay un sitio que yo ya tengo generado en YouTube, ahorita les voy a pasar el vínculo a través de aquí de chat de Meet. Entonces ahí está una página, es un canal de YouTube que lleva mi nombre, en este caso mi nombre completo, como me hicieron favor mis papás de ponerme ese nombre. En este caso es J. Jesús Villegas Sauncillo, ese es mi nombre completo. Y ahí en ese canal, en esa liga van a encontrar pues el canal de YouTube, por si se gustan suscribirse, pues se los voy a agradecer mucho. Y ahí voy a estar subiendo algunos materiales, y ahorita están unos materiales relacionados a algunas materias, específicamente a una materia que se llama tópicos electros de física. Y ahí ustedes pueden ingresar y van a ver algún material relacionado a mecánica de fluidos. Entonces, yo creo que en el transcurso de esta semana voy a ir subiendo ya el material relacionado pues lo que se refiere a física, en relación a quién, pues a esta materia de bioquímica, ¿no? Entonces va a haber un apartado para cada una de esas materias que estoy impartiendo y ahí ustedes pueden de una u otra manera pues corroborarlos y checarlos, ¿vale? Entonces, espero haber respondido a su pregunta, ingeniero, ¿correcto? Juan, Juan Ángel. Sí, profesor, gracias. Ok, perfecto. No, pues al contrario, gracias por su pregunta. Ya está el sitio en el chat de IBECU, bueno, el chat aquí de Meet, para que por favor ahí puedan entrar a esa liga y dar, suscribirse, ¿no? Que no está nada mal empezar a incursionar en este medio, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy entonces, como les comentaba, sobre algo de historia. Es importante recurrir un tanto a la historia. ¿Por qué? Bueno, para mí es importante darnos a conocer que, bueno, a final de cuentas, hubo personas dentro de la evolución de la humanidad con los cuales, hasta nuestros días, todas sus investigaciones, experimentos, errores, acontecimientos importantes dentro de su vida, pues no tanto personal, sino en la cuestión científica, pues tuvieron una aportación bastante interesante para lo que el día de hoy la física, la ciencia física, de una u otra manera nos ha permitido encontrar y evolucionar, ¿no? Y nos facilita nuestra vida de diferentes maneras y de diferentes formas, ¿no? Entonces, pues bueno, como parte de ello, vamos a empezar a hablar un poco de la historia de algunos personajes, porque en realidad hay muchísimos más. Solamente voy a mencionar algunos de ellos, los cuales nos permitieron, de acuerdo a su desarrollo pensante, ¿sí? Y a su pues vocación, ¿verdad? E interés en aprender y conocer cosas nuevas, pues bueno, nos permitieron ver lo siguiente. En este caso voy a empezar a hablar sobre Tales de Mileto. Él prácticamente fue un personaje que tiene que ver con la parte de los griegos, en esa época del año de 1620, perdón, de 625 antes de Cristo, que es como una referencia que muchas veces se toma, ¿no? Para hablar de la historia. Entonces, Tales de Mileto dio origen a lo que es el electromagnetismo, en donde, bueno, Tales de Mileto, y como menciona el texto, aquí en la parte inferior de su busto, dice, perdón, disculpen, me volví aquí a dar clic, los Tales de Mileto se le otorga el descubrimiento de un mineral. En este caso, ese mineral tenía la propiedad de atraer ciertos metales, y en este caso se le llamó magnetita. Tales observaría que frotando hierro a la magnetita, este adquiría propiedades magnéticas del mineral. En este caso, el hierro se imantaba, ¿no? Entonces, ahí fue una aportación que hizo este personaje en su debido momento, Tales de Mileto. Posteriormente viene Aristóteles, ¿sí? Aristóteles, en este caso sostuvo que un sistema, aquí lo menciona, geocéntrico, que viene de geografía y tiene parte de un punto central, centro, el cual la Tierra se encontraba, nuevamente, la Tierra se encontraba, la Tierra se encontraba inmóvil, en este caso en el centro, mientras que en su alrededor giraba el Sol, con otros planetas.
¿Qué es lo que nos quiere decir de que la Tierra era el centro del universo y que tanto otras estrellas pues giraban alrededor de ella, ¿no? Eso fue lo que creó de una u otra manera Aristóteles con ese sistema geocéntrico, y también según su teoría, decía que todo estaba compuesto de 5 elementos, que es el agua, tierra, aire, fuego y el éter. El éter se refiere de una otra manera al espacio que en la actualidad ahorita tenemos, ¿no? Que de hecho, si no mal recuerdo, Isaac Newton, no fue Isaac Newton, fue Albert Einstein, él también toma en cuenta el éter, pero él lo toma como un ente, como si fuera el espacio en pocas palabras. Entonces, lo que no está dentro del agua, la tierra, el aire y el fuego, pues prácticamente es el espacio, lo cual ocupa, pues sobre todo una gran cantidad en el universo, pues está contenido de espacio, ¿no? Pero vamos a verlo más adelante. También dice que en su física, cada uno de esos elementos tiene un lugar adecuado, como en el caso determinado por su peso relativo, o lo que se le conoce como gravedad específica. Cada elemento se mueve en forma natural, en este caso así lo menciona en línea recta, de la tierra hacia abajo y del fuego hacia arriba, ¿no? Eso fue lo que él pensaba, o que él propuso con su sistema geocéntrico, y que su teoría había 5 elementos muy básicos. Posteriormente, en el año de 1475, esto ya es después de la época de Cristo, Nicolás Copérnico, que fue un astrónomo que básicamente se desarrolló en la época del renacentismo, ¿sí? Del renacimiento, él formula la teoría heliocéntrica, un tanto opuesta a lo que menciona Aristóteles con su sistema geocéntrico, en relación al sistema solar. Dice que termina con la etapa denominada oscurantismo, donde predominaban las ideas de Aristóteles, que era lo que mencionábamos anteriormente, ideas aristotélicas. Considerado como el padre de la astronomía moderna, y también es considerado una pieza importante clave en lo que se le llama la revolución científica. Eso fue la aportación de Nicolás Copérnico. Posteriormente viene Galileo Galilei, en el cual, pues bueno, también tiene mucha relación con la revolución científica, con la parte de la teoría heliocéntrica. Él mejoró el telescopio y también llevó a cabo una gran cantidad de observaciones astronómicas. Formuló la primera ley del movimiento, hizo trabajos en relaciones a los planos inclinados. También Galileo empleó por primera vez el método científico que en la actualidad se aplica en las cuestiones de las investigaciones y desarrollo de trabajos. Llevó a cabo también conclusiones capaces de ser verificadas y es considerado el padre de la física moderna y de la ciencia. También tuvo una aportación muy importante que de hecho es necesario mencionar, que la iglesia que predominaba en aquellos entonces, un culto religioso que tuvo mucha fuerza y mucho poder en muchos ámbitos de la sociedad, pues obligó a que Galileo Galilei mencionara y que echara abajo, diciendo que él había mentido en cuestión de su teoría, que estaba de acuerdo con Nicolás Copérnico, ¿no? Que estaba en esa idea que él tenía, es que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y entonces a él lo obligaron a que dijera que lo que él había dicho era mentira, ¿no? Que la Tierra era el centro del universo y que alrededor de la Tierra giraban los demás planetas, ¿no? Que fue todo un caso. Y cabe mencionar que hace aproximadamente como menos de 10 años, ese culto religioso pidió disculpas públicas a Galileo y a todos sus descendientes, diciendo de que ellos habían cometido un grave error en este caso, y daban la veracidad a su descubrimiento, que en su momento Galileo dijo que efectivamente, ¿no? El Sol era el centro del universo. Qué curioso, ¿no? Cómo son las cosas. Pero bueno, eso ya fue hace ya muchísimos años atrás, ¿no? Entonces estamos hablando que Galileo estuvo en el año de 1564, cuando estamos hablando del año 2000. Pero bueno, en fin, así pasa con las cuestiones de la historia. Continuando con los siguientes personajes, tenemos ahora otro personaje también importante que se le conoce como, que se llamó René Descartes. En el año de 1596 fue considerado el creador del mecanicismo y considerado como uno de los hombres más destacados en la revolución científica. Explicó varios conceptos del magnetismo, la óptica y la ley de la conservación del movimiento que habían sido erróneamente planteados en la física de Aristóteles, ¿no? También se le conoce como el padre del racionalismo en la ciencia. Entonces, pues siempre son personajes bastante importantes en esa época. Posteriormente, en el año de 1642, surge un personaje muy importante que dio un giro completamente a todas las teorías, y en este caso es un personaje que lleva el título de Sir, que es señor, título de señor de Isaac Newton, en el cual él escribió una obra que se le llamó Principios Matemáticos,
que tienen que ver, que fueron en el año de 1687. Formuló los tres principios del movimiento y una cuarta ley de la gravitación universal. Él transformó por completo el mundo físico, el cual todos los movimientos, sobre todo transformó el movimiento, perdón, en el cual habla sobre la ley gravitacional universal, que transformó por completo el mundo físico. Todos los fenómenos podrían ser vistos desde una manera, en este caso, mecánica. De ahí surge que la parte mecánica es una de las ciencias más antiguas, que ahorita lo vamos a explicar más adelante, que dentro de la física existen diferentes ramas, prácticamente son 20, y dentro de esas ramas está la mecánica clásica o mecánica simplemente. El trabajo de Newton en este campo perdura en este caso hasta la actualidad. Todos los fenómenos macroscópicos pueden ser descritos de acuerdo con esas tres leyes. Hablando de fenómenos macroscópicos, se refiere a la era del átomo, en este caso hacia arriba, porque del átomo hacia abajo estamos hablando ya de nanopartículas, en este caso de micropartículas, que en su momento vamos a ir viendo conforme va evolucionando la evolución de la ciencia, en este caso de la física. Entonces, hablando de los fenómenos macroscópicos, estamos hablando de la etapa del átomo hacia arriba, y en este caso de la parte nano o micro, es del átomo, en este caso, hacia abajo, ¿no? Bueno, continuando con parte de estos personajes importantes en la historia de la física, continuamos con uno de ellos que se llama Charles Austin de Coulomb, en el año de 1734. Él escribió de manera matemática la ley de atracción de las cargas eléctricas. También realizó además muchas investigaciones sobre el magnetismo, fricción y electricidad. Inventó además la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción o repulsión de las cargas eléctricas. De hecho, su nombre está, o su apellido, sobre todo Coulomb, se le da a las cargas eléctricas. Son las unidades en las cuales se está expresada su apellido, ¿no? Y esto tiene también que ver con la fuerza eléctrica, donde la fuerza eléctrica, no sé si en su momento llevaron física en el bachillerato o en su universidad o en la preparatoria, en donde la fuerza eléctrica es igual a una constante, la cual multiplica a dos cargas divididas entre la distancia de separación. Y en su momento hablaremos de manera más clara sobre esta ley. Bien, otro personaje importante en el año de 1784 se llamó Simon Ohm. En este caso, él aportó la teoría de la electricidad y la ley que lleva su nombre. Estudió la relación entre la intensidad de corriente eléctrica, que se le llama corriente, y la fuerza electromotriz, que es la diferencia de potencial o voltaje, y la resistencia, en este caso la resistencia es la que se opone al flujo de electrones. Y esa ley se aplica de manera muy particular en el análisis de circuitos y en el caso para estudio y el diseño de diferentes dispositivos electrónicos. Entonces fue una de las aportaciones de ese personaje llamado Simon Ohm. ¿Ok? Dentro de la historia de la física y la evolución que va teniendo, surge otro personaje en el año de 1791 que se llamó Michael o Michael Faraday, en el cual, en este caso, estudió el electromagnetismo, pero a su vez también se observó y vio que era un campo importante lo relacionado a la electroquímica, y a final de cuentas, tanto la electricidad, la energía, con los elementos químicos, y descubrió la inducción electromagnética, que tiene que ver con algunas propiedades, que es el diamagnetismo y la famosa electrolisis. Entonces, él tiene que ver mucho en relación a la parte de la relación de la química con la electricidad y con la energía, que son cosas que ustedes en su debido momento, como ingenieros bioquímicos, dentro de su formación, pues van a ir tocando varios puntos respecto a este investigador. Y otro que también es importante, que me imagino ya lo vieron en el área, cuando llevaron la parte de química, que empezaron a ver las investigaciones de Ernest Rutherford. En el año de 1871, se dedicó al estudio de las partículas relativas, denominadas alfa, beta y gamma. En el año de 1911 dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente, y a partir de las experiencias de la dispersión de las partículas. Como pueden observar, en esta época ya se está hablando de una cantidad de partículas, o sea que del átomo hacia abajo ya empiezan a hablar sobre una cantidad de materia, en este caso partículas, llamadas alfa, beta y gamma, o sea es abajo del átomo. Entonces ya empezamos a hablar de una mecánica que tiene que ver un tanto, que se le conoce como parte de la mecánica cuántica o física cuántica.
De ahí surgen esos descubrimientos que me imagino ya los pudieron ver en algo de química, ¿verdad? En ese tema de química. Posteriormente viene un personaje muy importante que contribuyó de manera muy importante a la física, a la ciencia física. En este caso es Albert Einstein. En este caso, en el año de 1905, formula la teoría de la relatividad especial. Prácticamente a la fecha, todo lo que vemos es relativo, ¿no? El tiempo en sí es relativo, ¿no? De hecho, hay una canción que canta pues es una cantante mexicana que se llama Flor Amargo y dice que la canción se llama Tiempo. Y ahí ella menciona que el tiempo es relativo, ¿no? Fíjense, me acordé de esa canción, espero que la puedan ver en su momento, se las puedo compartir. Me acordé de esa frase que ella dice, y el tiempo relativo, ¿verdad? Algo así menciona. Bueno, entonces Albert Einstein, el cual coincide con las leyes de Newton, que tomó en cuenta mucho los trabajos de diferentes investigadores, pero especialmente de Sir Isaac Newton, de Sir Isaac Newton, cuando los fenómenos se desarrollan a velocidades pequeñas, comparados con la velocidad de la luz. En el año de 1915 extendió la teoría de la relatividad espacial, formulando la teoría de la relatividad general, y también desarrolló la teoría cuántica, que era lo que les comentaba, donde ya se empieza a mencionar sobre partículas más pequeñas del átomo. Incluso también se le conoce como la mecánica cuántica. Recibió el premio Nobel en 1961 por el efecto fotoeléctrico. Pero una de sus aportaciones que tuvo muy importantes, que al final él se arrepintió y él pues no quiso que se aplicara parte de sus investigaciones a la creación y desarrollo de la bomba atómica, que a final de cuentas generó la muerte de muchas personas, y a la fecha, en la actualidad de nuestros días, en esos países o ciudades donde pues explotaron esas bombas, a la fecha todavía están generando pues deformaciones en los nacimientos, en las personas que en su momento viven cerca de esa zona del desastre, pues sufren daños, mutaciones en sus cuerpos. Entonces sí es un daño bastante fuerte, ¿no? Bueno, posteriormente, en el año de 1885, Niels Bohr, que de ahí él propuso un modelo atómico, como les comentaba, ya son partes de la mecánica, de la física que tiene que ir abajo del átomo. Entonces, ese modelo atómico lo descubrió o desarrolló en forma de orbitales, que sustituyó al modelo de Ernest Rutherford. Entonces, y ahí existen varias cosas que se aplican a la ciencia química. Ya para terminar parte de esta presentación, en el año de mayo del 29 de mayo de 1929, surge un personaje llamado Peter Higgs. Fue un físico británico conocido por su proposición en los años 60, en la ruptura de la simetría de la teoría electrodébil, que tiene que ver de cierta manera y explica el origen de la masa de las partículas elementales en forma general, que en este caso se les llaman bonsones, específicamente el W y el Z en particular, así lo menciona. Este llamado mecanismo de Higgs predice la existencia de una nueva partícula, y esa partícula se le conoce como el bosón de Higgs, que a menudo también se describe como la partícula de Higgs, o a menudo se describe o se le llama como la partícula de Dios, ¿verdad? Que es otro nombre que recibe esto, que coincidía con la física moderna, dice aquí, que a menudo se describe como la partícula más codiciada de la física moderna. Esta partícula fue denominada como la partícula de Dios y se confirmó en el año de 2003, hace 8 años prácticamente. Entonces fue un descubrimiento muy interesante, y eso tiene que ver con el CERN, que es un centro en el cual prácticamente se le conoce como el acelerador de partículas, donde la idea era recabar la cantidad de energía o toda la cantidad de partículas que se obtenían de la colisión, en este caso de dos partículas. En el año de 1942, específicamente el 8 de enero, surge un personaje también muy importante que murió el año pasado, que es Stephen Hawking. Fue un físico teórico, astrofísico, osmólogo y divulgador británico de la ciencia, y sus trabajos más importantes fueron enfocados sobre todo, ahora a la fecha se consideran como en la aportación, junto con un personaje muy amigo de él llamado Roger Penrose, en el cual sus teoremas fueron enfocados específicamente a las singularidades de los espectrotemporales en el marco de la relatividad general, que tiene que ver con la teoría de Albert Einstein.
y la predicción teórica de los agujeros negros, los cuales emitirían una radiación, lo que ahora se le conoce en nuestros días como la radiación de Hopkins, o a veces también conocido como la radiación de Bekenstein y Hawking, ¿no? De hecho, él hizo una aportación bastante interesante, o él más bien quiso hacer esa aportación, en la cual todas las teorías, tanto de Isaac Newton como de Albert Einstein, él lo que quería era unificarles en una sola ley. Pero bueno, no fue posible porque, bueno, en este caso, pues el tiempo no le alcanzó, y como les comentaba, murió hace aproximadamente un año. Bueno, esta es una historia de manera muy rápida y muy general de algunos personajes que han tenido una aportación muy importante en la evolución de la física y sobre todo no se diga en nuestros días, ¿no? Entonces, todavía me falta hablar sobre otros personajes como Max Planck, como Fleming, o algunos personajes que tienen que ver mucho con la física y que dieron aportaciones muy importantes a esta ciencia, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario que alguien quiera hacer? Con toda confianza, por favor, desean compartirlo. Pues adelante, ¿no? Me gustaría escuchar sus comentarios al respecto, por favor. Profe, Sí, adelante. ¿Quién habla? yo, Uy, sí, adelante. Graciela Saraí, por favor. no, Gabriela, Perdón, Gabriela Saraí, disculpa, perdón. hizo un comentario sobre que los agujeros negros producen radiación. ¿Por qué? Mira, te soy sincera, no he leído bastante información sobre ello, pero al final de cuentas es una cantidad de energía. Se supone que los agujeros negros son sistemas con los cuales existen en el universo y al final de cuentas empiezan a consumir todo lo que se presenta dentro de ellos. Entonces, hay una película, la película se llama Interestelar, no sé si han tenido la oportunidad de verla. Es una película... Es muy buena película. Sí, gracias, ingeniero Jonathan Uriel. Es una película que está basada en cuestiones científicas bastante sólidas. No es una película de ciencia ficción, bueno, es una de ciencia ficción, pero a su vez lo que conlleva la investigación y la muestra en película y en escena tiene cuestiones relacionadas a la ciencia muy, muy fundamentadas, o sea, con bases sólidas en la ciencia, en investigaciones, y ahí dan a conocer parte de un agujero negro. Lo que hacen es que, bueno, pasa una nave de una dimensión hacia otra, eso es lo que van a entender. Entonces, pero a final de cuentas, también los agujeros negros, de acuerdo a lo que se ha mencionado, consumen una gran cantidad de energía y todo lo que se mantiene en su paso, lo consumen. Haz de cuenta que lo devoran como si fuera un gusano, que se come todo lo que se encuentra, planetas, galaxias, todo lo consume, pero no saben si en realidad todo eso que está generando, porque a final de cuentas está girando, es un agujero que gira constantemente, entonces ese movimiento entiendo yo que puede generar esa cantidad de energía, o sea, irradian energía, y por consiguiente no se conoce si pasa a otra dimensión, que en la película Interestelar hacen ese comentario, donde una nave, en este caso la nave en la cual van los personajes principales estelares, pues bueno, pasan a través de ese agujero negro y llegan a otra dimensión, llegan a otra zona que prácticamente hasta el momento se desconoce. Pero bueno, esa es una manera de lo que yo te podía explicar hasta lo que sé, ingeniera Gabriela Saraí, es lo que te podía comentar al respecto, pero si me permites, dame oportunidad de leer más información sobre ello y con todo gusto podemos abrir un espacio y podemos tocar y muchos temas más relacionados a ello, ¿no? Incluso es necesario mencionar, fíjense que yo tengo un apartado en Facebook, un espacio en el cual, cuando yo vi esa película, incluso yo grabé ese extracto, donde varios de los personajes principales, los estelares sobre todo, hablan sobre lo que es el amor, y ellos mencionan donde el amor es algo que no se siente, que trasciende el tiempo y dimensiones. Entonces, ahí en mi apartado de Facebook, ahí en el Facebook, tomé en cuenta una frase que ellos hablan, o incluso lo pueden buscar en YouTube, busquen Interestelar, y luego seguido de la palabra amor, y ahí una de los personajes, sobre todo una mujer, una científica, habla sobre ese tema de lo que es el amor. Y en realidad es algo interesante que nunca nos debemos de olvidar de ello, porque es una fuerza motriz
que nos genera muchas cosas, tanto trabajo, potencia, energía, emociones, sensaciones, ¿no? Entonces, el amor es algo que no tiene una explicación, se siente, bueno, al menos yo lo he sentido, ¿no? Lo siento, porque es una energía muy fuerte y como seres humanos, ya me voy a meter este tema, como seres humanos, de acuerdo a lo que he leído, dicen que somos 99.99 de energía y 0.00001 de materia, imagínense. Entonces, nuestra energía, de una u otra manera, puede vibrar muy alto o puede vibrar muy bajo, dependiendo de nuestro estado de ánimo o dependiendo de la situación en la que estemos. Pero si hay amor, olvídense, es una vibración muy alta. Es una energía bastante, no tengo cómo explicarlo, ¿no? No sé cómo se pueda medir, pero es una sensación muy bonita, ¿no? Bueno, ya me voy a meter sobre ese, bueno, voy a cambiar de tema, ¿no? Porque son temas que a mí me apasionan muchísimo y que tienen que ver con la física cuántica, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, ingenieros, para poder continuar con el siguiente tema? Profe, Sí, adelante, ingeniero Alan. yo hace poco investigué del CERN y, bueno, de hecho era lo que usted comentaba, ¿no? Que hay un Sí. generador de partículas. Si Exacto. mal no tengo entendido, está en Francia, ¿no? Se encuentra en Francia. Es como una tipo esfera, el instituto este. Y tengo entendido que también ahí están muchos científicos muy reconocidos, o sea, gente importante para la ciencia. Así es. Sí, en realidad es un... Perdón, se escucha muy Decía lejos. que solo quería comentar eso. Ok, no, muchas gracias. Sí, de hecho, el acelerador de partículas, pues fue de cierta manera, tiene que ver mucho con la Comunidad Europea, ¿no? No nada más está en Francia, que creo que también abarca otros países que están cercanos, que de hecho está bajo tierra, no está en la superficie de la Tierra, bueno, ciertas instalaciones están en la superficie de la Tierra, pero abajo de la superficie, ciertos metros, desconozco cuántos, fue donde se desarrolló y parte es un círculo, ¿sí? Que es un círculo que a eso se le conoce como el acelerador de las partículas, donde se detona una partícula y posteriormente del otro lado otra, y pues en lo que se pretende es ver la cantidad de energía que generan al choque de esas dos partículas. Y de eso, esa energía, pues bueno, tiene que ver lo que se le conoce como el origen del todo, del Big Bang, que tiene que ver con parte de la partícula de Dios o la partícula de Higgs que mencionamos hace. Pero es algo, son aportaciones muy grandes, ¿no? Y muy importantes a la ciencia, ¿no? Si alguien escuché que abrió su micrófono, adelante, gusta compartirnos su punto de vista. El acelerador está en Suiza, ¿no? Bueno, abarca varios países. Sí, abarca varios países. Francia, Suiza, no sé si también otros más, ¿no? La verdad no he checado la información, pero sé que comparten del territorio varios países, ¿no? Sí, igual si gustan, alguien nos puede hacer favor de investigar un poquito y van a encontrar que efectivamente, como son países muy pequeños, entonces pues requieren de cierta extensión de territorio para poder llevar a cabo para la construcción de ese acelerador de partículas, llamado CERN, que tiene sus siglas, lógicamente, en inglés. Bueno, continuando con parte de esto, les voy a mostrar otra presentación que tiene mucho que ver con parte de este tema que es la física. Entonces, aquí voy a hablar sobre algunos temas de manera muy en particular y después vamos a enfocarnos a lo que vamos a ver dentro de esta materia, que es, básicamente se le conoce como mecánica clásica. Entonces, para ello les voy a compartir la siguiente presentación, que en este caso es una definición. Existen muchas definiciones, pero vamos a comenzar con una de ellas. Ya les compartí la pantalla y bueno, voy a hacer, utilizando lo que se conoce como el uso de hacer una presentación, que es el PowerPoint. En este caso, pues aquí tenemos una definición de tantas que existen en nuestra actualidad. Perdón, entonces, pues voy a comenzar con esto. Bueno, ¿qué es la física, no? Entonces, como pueden observar ustedes, está una definición bastante, son tres líneas, tres renglones, y nos dice lo siguiente, ¿no? Dice que la física es una ciencia fundamental, desde la cual se estudia la materia y su movimiento en el espacio y el tiempo, así como los conceptos de energía y fuerza. Por tanto, estudia el universo y su funcionamiento,
Se trata de una ciencia teórica y experimental que tiene diversas ramas de estudio que nos ayudan a comprender mejor nuestra realidad. ¿Cómo ven? Entonces, si se fijan, habla de varios puntos de vista muy importantes. Uno de ellos, la materia. La física, de una u otra manera, tiene que ver, involucra, al hablar de materia, tenemos que hablar de energía. Y a final de cuentas, la energía nos genera calor, nos genera también, como no, frío, pero sobre todo calor, movimiento. Y sobre todo, como les comentaba hace ratito, nosotros como seres humanos irradiamos o llegamos, incluso hay personas muy perceptibles que pueden generar o pueden observar la vibración de una persona cuando está triste, cuando está alegre. Pero bueno, eso ya estamos hablando un tanto de la mecánica o física cuántica, ¿no? Que es algo muy interesante. Y no se diga el movimiento. Constantemente, aparentemente nosotros, como podemos observar, en este momento yo estoy sentado, ¿verdad? Pero no me voy ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Porque al final de cuentas, tenemos algo que nos mantiene, que nos atrae hasta al centro de la Tierra, que se le llama gravedad, ¿sí? La cual, debido a los estudios que hizo en su momento Isaac Newton, de ahí viene el estudio que él propuso y de una constante gravitacional, la cual vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si recuerdan, él estaba sentado bajo un manzano y de repente le cae una manzana en la cabeza y dice, bueno, ¿y por qué cayó la manzana? ¿Por qué no se fue a la derecha? ¿Por qué no se fue a la izquierda? ¿Por qué no se fue hacia arriba? Pues bueno, de ahí surgieron varias preguntas donde él propone varias cuestiones que tienen que ver con el movimiento. Y a su vez, no debemos de pasar por alto que formamos parte de un todo, formamos parte de un universo que está constituido de un espacio, de un éter. Y aparte, pues no se diga el tiempo. En este caso, hace ratito mencioné de una presentación en la cual la física, la ciencia física, ha evolucionado conforme ha pasado el tiempo. Desde la época de los griegos hasta la actualidad, en la cual podemos observar que tenemos, pues, básicamente sensores o podemos observar partículas muy pequeñas en este caso, o parte de la ciencia que tiene que ver con lo micro y con lo nano, ¿no? Entonces, pues el tiempo es bastante importante, ¿no? Y ahí viene la canción de Tiempo, la vida es tan solo, tararara. Y ahí va la canción de Flor Amargo, ¿no? Que ya me gusta mucho esa canción. Posteriormente dice, así como los conceptos de energía, les comentaba, todo lo que tenemos en la actualidad, pues tiene que ver con energía, ¿no? Movimiento, calor, trabajo. Y esa energía, a final de cuentas, va a generar una fuerza, ¿sí? Entonces, ahí va a la par una cosa con la otra. Bueno, por tanto, también habla del universo, del todo, formamos parte de un universo, en la cual estamos en una galaxia, pero a final de cuentas, esta galaxia a la cual pertenecemos es una micro galaxia, porque el universo está formado de una gran cantidad, o sea, hay es una infinidad de galaxias que existen en nuestro universo, pero nosotros somos una micronada, ¿no? De lo que en realidad existe en el universo. Y bueno, de ahí viene cómo funciona, en este caso el Sol, la radiación, los campos magnéticos, las explosiones solares, los comportamientos de la Luna con respecto a la Tierra, si cuando hay luna nueva, la marea sube, la marea baja, si pasa un asteroide cerca de la Tierra, pues lógicamente que va a alterar el campo magnético de la Tierra, se alteran las comunicaciones, y bueno, muchísimas cosas que podemos hablar de este tema, ¿no? Y luego, bueno, es una ciencia teórica y experimental, porque al final de cuentas, cuando tú propones algo, pues lo tienes que presentar de manera experimental, ¿no? Y eso fue algo que en su momento muchos de los científicos que mencioné y otros que no están dentro de la historia de la física o evolución de la física, pues tienen que tener una teoría y posteriormente hacer un experimento para comprobarla. Porque la física, o en cuestión de la ingeniería, pues todo hay teoría, pero también una experimentación. Tú me presentas en forma matemática un modelo, y si ese modelo lo presentas, lo explicas de manera en un experimento, o en una máquina, o en un producto, de manera experimental, pues bueno, estás llevando a cabo la parte científica, la parte de la ciencia, ¿no? Y bueno, continuando, dice que tiene diversas ramas de estudio que nos ayudan a mejorar, a comprender mejor nuestra realidad. Y bueno, dentro de la física existen 20 ramas que forman parte de la física. Me imagino que deben de haber más, ¿no? Dentro de la física existen estas que están de diferentes colores, como pueden observar.
Está la termodinámica, que es una materia que más adelante ustedes van a llevar como ingenieros bioquímicos, es vital importancia, donde van a trabajar sobre el trabajo, sobre la energía, sobre la temperatura, el calor y el movimiento que conlleva ello, ¿no? Tenemos la acústica, que tiene que ver un tanto con la cuestión del sonido, y las ondas sonoras, la astrofísica, que involucra tanto la astronomía como el estudio físico del comportamiento de ciertas estrellas, de ciertos fenómenos, el electromagnetismo, no se diga, la parte de la energía eléctrica, las cargas eléctricas, y lo que es el magnetismo, ¿no? Los campos. Luego viene la parte de óptica, que también ustedes la van a utilizar en su debido momento en la parte de bioquímica, porque, bueno, requieren de utilizar de diferentes instrumentos como los refractómetros, espectrofotómetros, microscopios, con los cuales tienen que ver con el comportamiento de la luz, exactamente, ¿no? Luego la cosmología, que también tiene mucha relación con la astrofísica, la cinemática, que tiene que ver un tanto con el movimiento de cuerpos, que tienen relación mucho con la dinámica. La dinámica es el movimiento de los cuerpos, o que están en constante movimiento esos cuerpos. En este caso se refiere, parte de dinámica, viene de dinamo, de movimiento. Y lo que se refiere a la materia de estática, al tema, esa rama de la física que es la estática, al estudio de los cuerpos que no tienen movimiento. Pero esto es relativo, de acuerdo a la teoría de Einstein, porque al final de cuentas la Tierra está girando constantemente. Entonces tarda en hacer un movimiento de traslación, que son 365 días, ¿no? Pero al final de cuentas, como les comentaba, el pintarrón que está a mi espalda está fijo, la pared está estática, no se mueve. Pero la Tierra está sufriendo constantemente un movimiento como tal, ¿vale? Entonces, lo que se refiere a la mecánica clásica y la estática es lo que nosotros vamos a trabajar en esta materia y también un tanto en la dinámica. De ahí vienen otras áreas, otras ramas, como es la mecánica cuántica, la física molecular, la meteorología, geofísica, mecánica de fluidos, la relatividad, la física atómica, física médica y la física nuclear. Pero lo que nos interesa en este momento es qué es la mecánica clásica. Es lo que nosotros vamos a trabajar en esta unidad, ¿no? Básicamente, y también en la otra, en lo que es la dinámica. Pero, ¿qué es la mecánica clásica? Bueno, pues la mecánica clásica es una de las principales ramas de la física, desde la cual se estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan en ellos, que actúan en estos. Para ello, se valen las leyes de Newton y suelen aplicarse en el estudio de lanzamiento de cohetes, por mencionar un caso, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar nosotros trabajando durante este semestre, la mecánica clásica y también lo relacionado a la dinámica, que ahorita lo voy a escribir, que está aquí en la parte de abajo. Dice la dinámica, perdón. Entonces, la dinámica, disculpen, entonces la dinámica, dice, es una rama de la física que estudia las causas que generan los movimientos de los cuerpos y sus cambios físicos en un sistema que también es físico, como por ejemplo el de las fuerzas, ¿no? En un momento lo vamos a ver. Esos estudios se pueden aplicar a las leyes de Newton y sirven para calcular tanto la deformación como la fricción que sufren determinados cuerpos, ¿no? Entonces, eso es de una u otra manera lo que vamos a estar viendo durante, pues, prácticamente este semestre en relación a la mecánica clásica, que tiene que ver mucho con la estática y con la dinámica. De hecho, aquí está la estática. Y también está la definición de estática, déjenme buscarla, porque ya la pasé, ¿verdad? Aquí está estática, en la parte superior dice estática, es una rama de la física que se emplea para estudiar el equilibrio de las fuerzas que actúan en los cuerpos que se encuentran en un sistema en reposo, es decir, velocidad es igual a cero, al igual que la fuerza de su aceleración. Forman parte del estudio de las leyes, en este caso de quién, de Newton, ¿no? ¿Vale? ¿Una pregunta, algún comentario hasta el momento, ingenieros? ¿Están tomando nota de esta información? Porque esto también es importante para su... Algo rápido, profe. Sí, profe, Sí, fue muy rápido, pero igual, si quieren les pongo las diapositivas. Si quieren hacer captura de pantalla. Bueno, de todos modos, esta información la voy a subir ahí al canal de YouTube, ¿no? Para que ahí puedan ustedes corroborar un poquito más esta información. Para que no tengan algún, ¿cómo se llama? Bueno, vayan llevando a cabo todo esto, ¿no? Profe, ¿le podrá cambiar de diapositiva? ¿Está bien esta? A las siguientes.
A ver, ¿está? Sí, sí, sí. Sí, entonces la física es la verdad es algo muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Pero bueno, si quieren ahorita escribo en lo que ustedes están haciendo eso, copiando parte de la información o haciendo captura de pantalla, voy a escribir algunas definiciones que tienen que ver un tanto con la mecánica, ¿no? Bueno, ya está una ahí de una definición de la mecánica clásica que ustedes tienen en la presentación, pero voy a escribir otra, específicamente qué es la mecánica, ¿no? Voy a escribir aquí qué es la mecánica. ¿Sí se alcanza a ver mi letra de ingenieros? Sí, Sí, sí se profe. distingue. O la escribo más grande, no se digan ustedes. También la puedo hacer cursiva, tamaño, tipo de letra Time New Roman, cursiva, negritas, cosas para el estilo, ¿no? En Bueno, Arial 12, profe. La normal sí, está tamaño bien. 12 o 24. Letra chola. Manuscrita y todo ese tipo. No, 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 tampoco, no, no. Tampoco llego hasta esos niveles, ¿verdad? No tengo esa capacidad todavía. Hágalo en letra chola, profe. Sí, ¿verdad? Letra chola también. Bueno, no me sale, soy malo, pues. Entonces, ¿qué es la mecánica? Bueno, aquí voy a escribir una definición. Dice que es el estudio, aunque ya lo mencionamos, es el estudio, en este caso, de los efectos, ¿sí? Es el estudio de los efectos de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, que actúan, en este caso, sobre los cuerpos, que actúan sobre los cuerpos. Es una de tantas definiciones que existen, ¿no? Como les comentaba, esa es una de tantas. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema, sobre otra de esas ramas, en este caso de la mecánica, que es la estática, y de manera así muy general, la estática trata, en este caso, del equilibrio, ¿sí? Trata del equilibrio de los cuerpos, el equilibrio de los cuerpos que están en reposo. ¿Sí, adelante? Nada más le quería preguntar que si los demás conceptos que tiene la presentación no les damos la misma importancia o sí. Bueno, a final de cuentas, bueno, todos son importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en este caso lo único que hice fue simplemente, bueno, dar a conocerlos, pero básicamente lo que nos vamos a enfocar son en en el que aparece ahorita aquí en la pantalla, en el que es dinámica. Los otros también son importantes, pero vamos a enfocarnos un tanto al que es el que está de color verde, marcado como dinámica, y el otro que es la estática, ¿no? Son dos temas con los cuales vamos a enfocarnos de manera muy particular. Los demás no quiere decir que no tengan la importancia, también lo son, pero específicamente nos vamos a hablar sobre lo que es dinámica y lo que es estática, ¿no? ¿Vale? Entonces, la estática trata del equilibrio de los cuerpos en reposo o en movimiento con velocidad constante. Con velocidad constante. ¿Vale? Y el otro tema que también hemos mencionado que vamos a trabajar, que es la dinámica. ¿Qué es la dinámica? En este caso se ocupa de los cuerpos, permítame tantito, con movimiento de los cuerpos con movimiento acelerado. ¿Sale? Esa es una de las tantas definiciones que existen tanto para lo que se refiere a esa rama de la mecánica que tiene que ver con la estática, perdón, de la mecánica que se refiere tanto a la estática como a la dinámica. Sí, entonces eso es lo que vamos a estar checando durante, pues prácticamente todo este parcial, ¿no? En esas dos áreas importantes de la ciencia física.
Entonces, pues imagínense, ¿no? Es un mundo hablar de un tema en especial, ¿no? Y de ahí surgen una gran cantidad de temas y se relacionan unos con otros. Bueno, es algo impresionante, ¿no? Son temas muy amplios y la verdad también muy bonitos, ¿no? Muy interesantes. Es cuestión de que, pues, que nos vayan agradando. ¿Puedo salir, dejar de compartir la pantalla, ingenieros? Profe, Adelante, ¿da permiso de copiar atrás? con todo susto. Pero voy a dejar de compartir la pantalla y regresamos aquí. Perfecto. Está. Listo, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, también les voy a pedir de favor, vamos a hablar sobre algunos sistemas de unidades. Entonces, como parte de su primera tarea, les voy a pedir que por favor, pueden también visitar, hay un sitio, hay un video muy especial. Bueno, ya les compartí el link donde aparecen algunos trabajos, algunos videos que de una u otra manera que he grabado y se han quedado dentro de este sitio. Hay un apartado, déjenme ver si aquí me permiten. Hay un video que se llama Unidades Fundamentales de Medida. Déjenme escribo aquí en el chat. Hay un video que se llama Unidades Fundamentales de Medida. Entonces, en ese canal de YouTube, o también lo pueden encontrar en TV Lince. TV Lince es un espacio que el Instituto Tecnológico de Celaya, pues, se desarrolló para dar a conocer muchos eventos, tanto científicos, culturales, como pues, de todo tipo de índole. Entonces, en ese apartado de TV Lince, hay un apartado de ciencias básicas. Hay un video que tiene que ver con, que de hecho ahorita se los voy a compartir. Bueno, voy a compartirles esa pantalla. Espero que la puedan ver. El título de ese video se llama Unidades Fundamentales de Medida y lo desarrolló varios compañeros que formamos parte del Departamento de Ciencias en la parte de Física. Y en este video ahorita les comparto la pantalla para que lo vean. Compartir la pantalla. No aparece. No aparece. Qué raro. Vamos a ver si nos aparece. Entonces, pestañas. Ahí está. ¿Ya vieron la pantalla? ¿Ya pueden ver el personaje que está ahí en la pantalla? Ya, profe. Ya sé. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo conocen? ¿Lo han visto algún día? El multiverso, profe. ¿No lo ubican? Se parece a un actor que vi. Sí, ¿verdad? ¿Sí conocen ese actor? ¿No? Sean bienvenidos al laboratorio. ¿Sí escuché el audio? Sí, Sí, profe. profe. En donde realizaremos el día de hoy la práctica titulada Unidades Físicas Fundamentales de Medición. Específicamente hablaremos de lo que es el tiempo, la longitud y la masa. Para comenzar, la competencia de esta práctica es desarrollar habilidades. ¿Ya saben quién es este personaje? ¿Ya lo identificaron? Leonardo DiCaprio, profe. El famoso del TEC. Ya enseñaste. ¿No es Chris Evans? Famoso No escuché aquí. bien. Ah, es Zac Efron. Sí, es Zac Efron. Es Henry Cavill. ¿Mandé? ¿Sí saben Es quién Henry Cavill. Henry Cavill. Ahí se armó una PC, profe. ¿Una PC? ¿No quién es? Sí, profe. ¿Soy yo? ¿No me vieron que soy yo? Bueno, ese video lo editamos varios compañeros que formamos parte del Departamento de Ciencias y a mí me tocó, pues bueno, ser el representante de todo ese trabajo que han hecho los compañeros. Entonces, les voy a pedir de favor que en este video, ¿sí? Van a hacer un resumen de ese video
que dura 18, a lo mucho 19 segundos, 19 minutos, que tiene que ver un tanto con parte de los sistemas de medición que en su momento pues pudiéramos haber realizado aquí en el departamento en el laboratorio de física, pero por cuestiones que estamos viviendo en la actualidad, pues no hay acceso a las instalaciones. Ese video se editó y se grabó en el departamento en el laboratorio de física. Entonces les voy a pedir de favor, como su primera actividad, que de hecho ya les compartí el link a través déjenme ver si aquí me lo permiten. Les voy a compartir el link para que por favor hagan un resumen de ese video, por favor. Y lo van a subir, terminando la clase voy a generar un apartado dentro de la carpeta en este caso, de risoterapia, de física bioquímica. En este caso van a subir un resumen de ese video y va a ser una de sus primeras actividades. ¿Queda claro? El resumen lo pueden hacer en un documento en Word, lo pueden hacer en una hoja de su cuaderno, posteriormente hay que convertirlo en formato PDF y subirlo en ese espacio que van a tener ustedes de manera personal y van a subir ese trabajo. Es un resumen de manera muy general de ese tema que se llama Unidades Fundamentales de Medida, que lo editamos, compañeros, del Departamento de Ciencias de aquí del Subtécnico de Celaya, ¿no? ¿Sale, ingenieros? Para que estén ahí al pendiente, por favor. Bueno, eso va a ser una de sus primeras. Sí, profe. De acuerdo, profe. De sus primeras actividades, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir parte de esta presentación. Regresamos nuevamente aquí al espacio que tenemos para ustedes, ¿no? En este caso, que es esta parte de esta materia, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta el momento, ingenieros, que deseen hacernos favor de compartir? ¿Algún punto de vista? Profe, Sí, adelante. ¿el archivo va a tener un nombre en específico? En este caso, sí, le van a poner, en este caso, Unidades Fundamentales de Medida. Así va a ser el título de ese trabajo. Unidades Fundamentales de Física. Unidades Fundamentales de Medida. Ese va a ser el título del cual ustedes le van a poner a ello, ¿no? Y esa va a ser su primera actividad como tal, ¿no? Sí, adelante, ¿escuchó? Profe, ¿para cuándo querría este trabajo? Voy a ponerle, como estamos el día de hoy ya 3, que viene siendo miércoles, yo creo que como para el sábado, pero si quieren, denme oportunidad y yo les abro la carpeta para que si alguien lo quiere empezar a trabajar, lo quiere empezar a hacer, lo pueda subir directamente ya a la plataforma. Le voy a dar oportunidad hasta el día sábado, hasta las 12 de la noche, para que por favor ahí nos puedan apoyar. ¿Sale? Sí, profe, gracias. No, hombre, a ustedes muchas gracias por formar parte de, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo bien. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Está ahí? ¿Cuál es la diferencia en la física atómica y la física nuclear? Es que ambos se centran en el estudio del átomo, Ok, pero mira, yo quisiera saber cómo la diferencia. Sí, claro que sí, voy a hacerles partícipe de la presentación. Ahí vienen las definiciones y esto nos permite, ¿no?, comprender un poco más relacionado a esas definiciones. Entonces tu pregunta es, ¿cuál es la definición o la diferencia entre la física atómica y la física nuclear? Ajá, sí. Bueno, mira, aquí en la presentación que les estoy compartiendo, aquí nos habla ya específicamente, mira. Dice, la física atómica, que está marcada con un texto color rosa, la física atómica es una rama de la física que se centra en el estudio del átomo, su estructura, estados de energía, en este caso fisión y fusión, que son palabras distintas, la interacción de sus partículas y su configuración electrónica. Eso es lo que se refiere a la física atómica. En relación a la física nuclear, estudia específicamente el núcleo del átomo. ¿Sí te fijas? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la física atómica, que se estudia específicamente lo que tiene que ver con el átomo? Sobre todo su estructura, los estados de energía,
y la interacción entre tus partículas y la configuración electrónica. La física nuclear, como lo dice, estudia el núcleo del átomo específicamente, el cual está compuesto de diferentes partículas como protones, neutrones y en este caso unidas por diversas fuerzas e interacciones entre sí. ¿Sale? Esa es la diferencia que existe entre ellas dos. La primera, que es la atómica, en el estudio del átomo, su estructura, sus estados y la interacción de esas partículas y su configuración electrónica. Pero lo que se refiere a la física nuclear se encarga específicamente de estudiar el núcleo del átomo. Y tiene que ver mucho con las diferentes partículas, como los protones, neutrones y las fuerzas e interacciones que hay entre sí, ¿no? ¿Sí? ¿Contestada su pregunta? Sí, profe, gracias. No, al contrario, muchas gracias por preguntar. Profe, ¿Alguien más que nos quiera? Sí, adelante. las presentaciones no las pasará a nosotros como alumnos. Igual, si gustan, las puedo subir ahí a la plataforma, ahí en el Por favor. apartado de Google. Sí, déjenme hacerlas, déjenme anotar aquí eso, porque luego de repente se me olvida. Sí, de repente se me pasan por alto algunas cosas. Compartir presentación. Compartir PowerPoint. Sí, el de la historia, sí lo voy a subir, historia. Y el otro, en este caso, de lo que se refiere a prácticamente a lo que es la física, ¿no? ¿Qué es la física? Sí, bueno, sí, se los comparto, como no. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario respecto a estos temas, ingenieros? Se está yendo bien rápido el tiempo, ¿no? Las presentaciones nos las pasará. ¿Para cuándo quiere el trabajo? Ya quedamos que para el sábado a las 12 de la noche. Dice OC, TRX. Ah, ok. Bueno, gracias, entiendo, ¿no? Pero ¿qué significa OC? Ok, es ok. Ya entendí. Ok, dice que son 0 muertes, ¿no? Era lo que mencionaban hace algún tiempo algunas personas, que se usó esa palabra hace algunos años. Bueno, entonces ya vimos lo relacionado a parte de la historia, a lo que es en sí de manera muy general, de algo muy macro, algo muy particular que nos interesa ver en esta materia que se llama física, que en este caso se enfoca a ustedes como ingenieros en bioquímica, ¿no? Nada más que estoy buscando una información que también es importante. Sí, en este caso, dentro de la estática, o en este caso de la física, específicamente la mecánica o mecánica clásica, también tiene un apartado que nos habla de manera muy general, ¿sí? De manera muy general, lo relacionado a los diferentes sistemas de unidades, que de hecho el video que les acabo de proporcionar habla un poco relacionado a los sistemas de medición, o específicamente pues a las unidades fundamentales de medida, en la cual pues bueno, existen algunas de ellas, las cuales son prácticamente son varias, 1, 2, 3, 4, 5, son 7, 2, 4, son 7 unidades base, que se les conoce como magnitudes, que forman parte de los sistemas internacionales de medición. Nada más que estoy buscando aquí las unidades, aquí están algunas de ellas, pero vamos a hablar sobre algunos de los diferentes sistemas que existen para irnos ubicando un poquito, ¿no? Bueno, voy a borrar esto que está aquí en el pintarrón. Ya hicieron su captura de pantalla. Recuerden que toda la información que en su debido momento estamos viendo, tanto en el pintarrón como presentaciones, forma parte de su carpeta de evidencias. Recuerden que en este parcial me tienen que entregar parte de evidencias de este parcial, y a final del semestre, pues lo que va a ser en forma general o forma global, todo el portafolio de evidencias, ¿no? ¿Ya copiaron esta información, ingenieros, o la puedo borrar? Ya, profe. Ya, profe. Le pueden hacer captura de pantalla. Bueno, ok. Le dicen que ya. Vamos a pasar a borrar esta información. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya terminaron sus demás materias, ingenieros?
Ya, profe. Esta es la última. Ah, pues qué bueno. Sí, ya la última, profe. Qué bueno, me parece más que bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre los sistemas de unidades, ¿no? Y de manera muy, muy general. Sistemas de unidades. ¿Vale? Los sistemas de unidades, básicamente, pues existen, esto surgió bueno, el sistema de unidades surgió debido a una necesidad, básicamente, ¿no? Porque, bueno, en ciertos lugares, pues, como ustedes pueden saber, desde que surgió la etapa de la moneda o la era de la moneda, anteriormente todo era a través de un trueque, ¿no? Yo tengo esto, te lo cambio por lo que tú tienes, tienes pieles, yo tengo animales, te los comparto, tú tienes carne, yo te comparto leche, y así, cosas así, se empezó a hacer de esa manera, pero llegó un momento en el cual, pues, la evolución de la humanidad, pues dijeron, bueno, pues vamos a establecer una moneda, y empezaron los fenicios con parte de eso. Posteriormente, empezaron a observar de que había cosas que no eran equitativas, y de ahí surge el decir, ¿sabes qué? Tanto en América, como en Europa, como en Asia, vamos a unificar y vamos a tener un sistema de medición. De ahí surge un sistema internacional de unidades. Así como existe también los sistemas de calidad, como ustedes saben, siempre ha habido una comparación, no una comparación, sino cada potencia a nivel internacional, hablando de Europa, la Comunidad Europea, hablando de Estados Unidos, pues cada quien tiene su sistema de medición. En este caso está el sistema inglés, está el sistema internacional, uno es europeo, otro es americano, y si hablamos en sistemas de calidad, está el QS o el ISO, que son tanto uno que es europeo, como otro que es, en este caso, pues que forma parte de Estados Unidos, que es el americano. Entonces el sistema de unidades surge de la necesidad de unificar las medidas tanto en un país, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero de ahí surgen los diferentes sistemas de unidades. Entonces, en el año de 1960, como parte de la historia, surge un comité, en este caso internacional, surge un comité internacional, ¿sí? En este caso que estableció, un conjunto, perdón, aquí voy a poner este lado internacional, aquí la continuación, internacional, estableció un conjunto, en este caso, de patrones, ¿sí? Un conjunto de patrones, ¿sí? Y en este caso, ese conjunto de patrones, de cierta manera, se le conoce como cantidades fundamentales, un conjunto de patrones de cantidades, ¿sí? De cantidades fundamentales. ¿Sí? De cantidades fundamentales. Entonces, esas cantidades fundamentales fueron, pues, básicamente las que ahora en la actualidad está basado muchos de los sistemas, y dentro de esas cantidades fundamentales están las siguientes, ¿no? Y básicamente son las que voy a mencionar en un momento. Entonces tenemos algunas de ellas, va a ser una pequeña tabla, de la cual vamos a tener unas de ellas que son magnitudes, ahorita vamos a hablar también de esa definición, magnitud, ¿sí? Luego vamos a escribir el nombre de esa magnitud, y posteriormente vamos a hablar de su símbolo, en este caso el símbolo de esas cantidades fundamentales. Entonces, unas de esas cantidades fundamentales son las siguientes. Me indican, por favor, si se alcanza a distinguir el color azul, el color de la tinta azul del marcador. Entonces, esa magnitud se le conoció como longitud. ¿Correcto? ¿Sí se alcanza a distinguir ese color, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Muchas gracias. Entonces, la magnitud, en este caso, se le conoce como, se le llamó longitud, y su nombre, en este caso, viene siendo el metro. ¿Ok? Posteriormente, permítame tantito, déjenme acomodarme aquí el micrófono, porque de repente luego me estorba y me vaya a caer. Y la verdad no quiero caer. Así, está bien. Entonces,
surge el nombre, en este caso de esa la magnitud es la longitud, por lo tanto su nombre es el metro. ¿Cuál es su símbolo? Pues bueno, en este caso lo hemos utilizado con la letra M minúscula. Luego viene otra magnitud que viene siendo la masa. En este caso el nombre pues viene siendo el kilogramo. Posteriormente viene su símbolo, que es normalmente la letra K y la letra G relacionada a kilogramo. Luego viene lo relacionado al tiempo. Eso es a magnitud, por lo tanto su nombre, o en este caso la base de ello viene siendo el segundo, en este caso, y se representa con la letra S minúscula. Luego tenemos otra de ellas que es la corriente, eléctrica. Y la corriente eléctrica, pues en este caso, como parte fundamental de esa magnitud, viene siendo el ampere. ¿Sí? No es el anuncio que ustedes ven de este jugador de fútbol, ¿qué? Guiñac. Ampere. Aparece ahí un personaje jugando fútbol y toma una bebida, no es nada de eso, ¿eh? Y se escribe la letra A mayúscula del símbolo de ese nombre de ampere. Luego viene lo que se le conoce como la temperatura, se le conoce como la temperatura termodinámica. Déjenme escribirle un poquito más para acá porque no vamos a alcanzar a escribir el nombre. Entonces es temperatura termodinámica. Entonces la temperatura termodinámica como base es el Kelvin. Es el Kelvin y en este caso viene siendo la letra K mayúscula relacionada a Kelvin. Luego viene la cantidad, en este caso la cantidad de sustancia. Y la cantidad de sustancia, pues bueno, en este caso, como ustedes, ingenieros bioquímicos, van a utilizar el mol. Y bueno, su símbolo, pues prácticamente viene siendo la misma palabra mol. Luego viene la intensidad luminosa. La intensidad luminosa. Y la intensidad luminosa, pues prácticamente se refiere a la palabra que es candela. Y en este caso se representa con la letra C minúscula y D minúscula de esa unidad, en este caso de esa magnitud, que se le conoce como intensidad luminosa o candela. ¿Sale? Entonces, estas son un conjunto de patrones o cantidades fundamentales que se utilizan, de ahí se derivan muchas de ellas, ¿no? Entonces, como bases están estas. Si gustan copiarlas, por favor, no estaría nada mal, ¿no? Por favor. Hacer captura de pantalla como parte del acervo de esta materia, ¿no? Profe. Sí, adelante. Tengo una duda. Adelante, sí, ingenieros. Adelante. ¿Se encuentra en la escuela? Sí, efectivamente, estoy aquí en el campus 1, en el edificio Rosa, en el salón 28. Aquí estoy. Sí, dime, ¿se te ofrece algo? No, es lo más cercano que se sienta a una clase presencial, entre comillas. Pues bueno, pues ahora sí que hice mi solicitud y mira, las autoridades me permitieron el ingreso a la institución y sobre todo porque yo necesito un pintarrón, ¿no? La verdad, para lo que vamos a hacer, los ejercicios y sobre todo, bueno, estoy cerca del departamento de ciencias, entonces tengo a la mano mi material, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un libro, tengo parte de mis apuntes, bueno, varias cosas que están a la mano, y entonces eso me permite tener la facilidad de poder utilizar este pintarrón, y la verdad les soy sincero, me hace falta otro, ¿no? Quisiera tener otro más grande porque pues necesita uno escribir luego muchas cosas, y yo normalmente me gusta mucho usar el pintarrón, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, voy a girar un poco la computadora. En este salón tiene otro pintarrón, miren, ahí está la puerta, ¿sí la pueden observar? La puerta del salón, sí, ya está otro pintarrón que en su momento lo vamos a usar, ¿no?
Pero bueno, ya regresamos aquí al... Espero no haberme movido de la pantalla. Sí, quedó bien ahí centradito. Sí, está muy bien. Aquí está. Entonces, sí, estoy en el salón 28, por si algún día me quieren venir a saludar, pues aquí vivo. Aquí estoy viviendo, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta respecto a este tipo de unidades, magnitudes que tenemos? Bueno, se le llama cantidades patrón, conjunto de patrones de cantidades fundamentales que tiene que ver con ello, ¿no? Pero también estamos utilizando lo que se le llama magnitud, que es en sí lo que estamos enfocándonos, y cada una de esas magnitudes, longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa, tienen una definición muy particular, ¿no? Pero no voy a entrar a escribirlas a cada una de ellas, ¿no? Pero sí es importante hacer mención respecto a esto. Y también es necesario mencionar que dentro de los sistemas de unidades, como ya les había comentado, existen algunos sistemas. Tenemos lo que es el sistema internacional, el CI, ¿sí? Tenemos otro sistema, que es el sistema, el MKS, que es el sistema metro, kilogramo, segundo. Déjenme escribir bien las palabras. ¿Sí se alcanza a distinguir la tinta de color negro, de color rojo, ingenieros? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Es el profe. MKS, el otro es el CGS, en este caso es el sistema internacional. Luego viene el metro, kilogramo, segundo, el centímetro, gramo, segundo, que son otros sistemas de unidades, ¿verdad? Que de una u otra manera pues nos permiten darles uso para ello, ¿no? También es el sistema inglés. En el sistema inglés pues tenemos lo que es el pie, lo que es la yarda en sí, lo que es la libra fuerza, que también vamos a estar utilizando ese tipo de sistemas, en este caso que es el inglés, que habla sobre la longitud, que viene siendo el pie, lo que es la masa, que viene siendo la libra, y en el caso del tiempo pues viene siendo el segundo, ¿no? Que viene siendo el sistema inglés. También voy a poner aquí el sistema inglés, que también es muy utilizado, ¿no? Y entonces aquí utiliza lo que es la libra, lo que es en este caso el FT, que es el pie, y también relacionado al tiempo, en este caso viene siendo el segundo, ¿no? La letra S minúscula. Entonces ese es el sistema inglés. Y si se fijan, aquí es masa, kilogramo, segundo. Aquí es libra, en este caso que viene con la masa, luego viene metro, segundo, kilogramo. Y aquí es libra, pie, o sería al revés, ¿verdad? Para que coincida, centímetro, gramo, segundo. Pero básicamente son las unidades fundamentales. Y de ahí viene la conversión de unidades, ¿no? Viene la equivalencia de un sistema a otro. Y ahí podemos echar mano y empezar a jugar con la diferente conversión de esos sistemas de unidades. Eso lo vamos a hacer en su debido momento. Sí, entonces son algunos de los sistemas que tenemos. Aquí hay otros más, permítanme. Incluso aquí en México, también es necesario mencionar, aquí en México existe un laboratorio primario. En México existe un laboratorio. Profe, ya no se escuchó. Creo que se desconectó su... audio, profe. Profe. Ese. ¿Ya me escuchan? Ya, profe. Y es que jalé un tanto el cable. Entonces, en México existe un centro de, un laboratorio primario, así lo vamos a llamar, que tiene que ver mucho con pesas y medidas. Entonces, en México, ese lugar se llama CENAM, así, por sus siglas. En este caso, es el centro, ¿sí? Centro Nacional de Metrología.
Centro Nacional de Metrología, y la palabra metrología se refiere a la ciencia de las mediciones. Ciencia de las mediciones. Y este centro que se le llama CENAM, se encuentra en la ciudad de Querétaro, en el municipio de El Marqués, Querétaro. Está rumbo al Marqués, ¿verdad, profe? Afirmativo, así es, rumbo al Marqués, Querétaro. Y en el estado de Querétaro. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años en ese lugar. Es un lugar muy bonito, ¿eh? Instalaciones de primer mundo, y en el cual, pues bueno, existen diferentes, pues se le conoce como patrones de medición. En este caso existe un patrón de masa, en este caso el metro también. También existe un reloj atómico, ¿sí? Un reloj atómico, que es un sistema que está encerrado en un laboratorio bastante interesante. Y también existe un pequeño, ¿cómo se le podemos llamar? Un hijo del árbol, que en este caso, pues sí, un hijo del árbol, del manzano que le cayó a Newton en la cabeza, ¿no? Fue una donación de un laboratorio que hizo el gobierno mexicano hace ya algunos años, cuando se fundó este Centro Nacional de Metrología. Y todavía está ese árbol ahí, ¿no? Es algo muy, muy bonito, que tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años en este laboratorio primario aquí en la ciudad de El Marqués, Querétaro. ¿Sí? Un lugar muy bonito, de áreas verdes muy grandes, laboratorios impresionantes, todo de primer mundo, ¿no? Como debe ser, ¿no? ¿Vale? Que de hecho, por cierto, lo que acabo de mencionarles ahorita, sobre todo, voy a hacer un pequeño anuncio, y bueno, aquí está no sé si alcance a ver ahí parte de las letras del Senado, la dirección, y bueno, aquí viene el Sistema Internacional de Unidades, que esto nos lo regalaron ahí, bueno, me lo regalaron hace algunos años, ahí en el Centro Nacional de Metrología y Diseño. Hay una página, ahí la pueden checar, ¿no? Y pueden encontrar mucha información relacionada a este tema. Es una ciencia muy bonita, ¿eh? Es un área muy interesante de desarrollo. Y trabajan varios egresados de aquí del Tecnológico de Celaya en ese centro. Bueno, vamos a continuar con parte de esta información y pasamos a lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? No, profe. Ok. No, Bueno. profe, todo bien. Todo bien, profe. Todo claro, Ok. profe. Me parece más que bien. Bueno, ¿puedo borrar? Ustedes me dicen si ya puedo borrar parte del pintarrón, o si desean hacer su captura de pantalla. Profe, ya. Ok. Si alguien Ya, desea hacer captura de pantalla, pues adelante, ¿no? Con toda confianza. Bueno, entonces dentro de los sistemas de unidades, también es necesario mencionar, así como vimos ahorita magnitudes, vimos su nombre y su símbolo, también existe un estudio que se le conoce como estudio análisis dimensional, ¿sí? De hecho, hay algunos laboratorios dentro de las propias plantas, o dentro de las propias empresas, que utilizan el análisis de dimensiones. En este caso, pues bueno, sobre todo eso tiene que ver con la parte de mecánica, con la parte de esa ciencia que se llama metrología. Entonces, ese apartado del análisis dimensional, pues se encarga de hacer el uso de medir correctamente cierta cantidad de ciertas piezas que tienen que tener una cierta calidad, ciertas dimensiones como profundidad, anchura, alturas, cosas por el estilo. Y tiene que ver mucho con la parte de metrología. Pero el análisis dimensional se refiere básicamente a lo siguiente. Esa es parte de este tema. Entonces voy a poner aquí análisis. ¿Sí? Análisis dimensional. Es el análisis dimensional. Entonces, dentro de ese análisis dimensional, pues tenemos lo relacionado a lo que es una dimensión. Y aquí viene una definición de lo que se refiere a esto, ¿no? Entonces, esa definición dice que denota la naturaleza, física, en este caso, de una cantidad. Y ahorita vamos a hablar qué cantidad. ¿Ok? Esa es como parte de esa definición.
Y ese es como parte de este tema análisis dimensional, y hablando específicamente de lo que es dimensión, se denota de la naturaleza física de una cantidad. Por ejemplo, si hablamos de una distancia que se mide en unidades de pies, metros o brazas, continúa siendo una distancia. Entonces, en este caso, su dimensión viene siendo ¿quién? Pues en este caso, ¿quién? Una longitud, ¿no? Entonces, si hablo en unidades de pies, en este caso se llaman feet, por sus siglas, FT. Si hablamos de pies, hablamos de metros. También hablamos también de brazas, ¿no? Porque también hay quien dice tanta cantidad de brazadas o brazas. ¿Sí? Cuando se está nadando, estamos hablando que todo esto se refiere a una distancia. Y al hablar en término distancia, estamos hablando específicamente de una dimensión que tiene que ver con la longitud. Y ahorita voy a explicar algunas otras cosas más, ¿no? Sí, eso es como para empezar a hablar sobre esto, ¿no? Luego de aquí surge también otros datos. Entonces hablamos que del pie, metros y brazas, o también podemos haber llamado yardas, porque también tiene que ver con esto, con yarda. ¿Sí? Con yarda se refiere a ¿qué? A una distancia, y esa distancia tiene que ver con una dimensión llamada, en este caso, longitud. Si hablamos ahora del slug, ¿sí? Del slug, si hablamos también del kilogramo, ¿sí? En este caso estaríamos hablando de una masa, ¿sí? Porque son unidades de pesas y medidas de peso. Entonces estaríamos hablando de una masa, por lo tanto, estaríamos hablando de una dimensión específicamente que se relaciona con la masa, en pocas palabras, ¿no? Entonces, de aquí surgen diferentes dimensiones, por eso se le conoce análisis dimensional, a este tipo de dimensiones que tienen que ver con lo siguiente, ¿no? Ya el análisis dimensional, aunque bueno, ya lo voy a borrar, aunque no quisiera borrar esto, pero lo voy a tener que hacer. Entonces, dentro de ese análisis dimensional, existen dos definiciones, que ya específicamente qué es lo que me interesa que veamos. Entonces, la dimensión, ya como una definición un poco más clara y más entendible, se refiere específicamente lo que se mide. Esa es es como parte del término de dimensión. Y el término de unidad, específicamente, se refiere como tal en lo que se mide, ¿vale? Entonces la dimensión se refiere lo que se mide y la unidad se refiere en lo que se mide, ¿sale? Entonces, si nosotros estamos hablando específicamente de una longitud, entonces estaremos hablando que esto es una dimensión. Entonces la dimensión, este caso viene siendo la longitud, y aquí lo estoy marcando. Entonces, ¿cuál va a ser su unidad de esa dimensión que es la longitud? Pues en este caso, ¿quién viene siendo? Entonces aquí voy a poner que su unidad viene siendo ¿quién? El metro. Si hablo de una dimensión de masa, ¿cuál va a ser su unidad? ¿O en qué se mide? ¿En qué se mide esa dimensión? Pues se mide en la unidad de ¿qué? De kilogramo. ¿Vale? Luego, otra dimensión, tenemos la dimensión del tiempo. Entonces, lo que se mide, que viene siendo, en este caso, una longitud, una masa y el tiempo, es lo que se mide. Pero en lo que se mide viene siendo, entonces, en este caso, su unidad viene siendo ¿quién? El metro. No sé si esté quedando claro estas definiciones, ingenieros. Sí, profe. Ok. Entonces, para cada una de estas dimensiones, se van a representar a través de una letra muy específica. Entonces, la dimensión de longitud, ahorita lo acabo de escribir, se va a representar con una letra mayúscula y entre corchetes. En este caso va a ser la letra L, que va a representar
a una dimensión que es la longitud. Para el caso de la masa se va a representar la letra M entre corchetes. Para el caso del tiempo se representa entre corchetes la letra P, que son básicamente las tres dimensiones básicas con las cuales nos va a servir para deducir otras que en su momento vamos a ir desarrollando. Este análisis dimensional ya no se usa como anteriormente, era muy propio usarlo, pero ya ahorita en la actualidad ya ha sido desplazado, ¿no? Ya no se usa como hace algunos años. Entonces, cuando hablamos de la dimensión, que en este caso viene siendo también parte de la magnitud, pero la dimensión viene siendo la longitud, la masa y el tiempo. Entonces, la dimensión es lo que se mide. Y en el caso, en lo que se mide, si hablamos de la longitud, estaríamos hablando que medimos en metros, medimos en kilogramos y medimos en segundos lo relacionado al tiempo. Pero ya la simbología en la parte dimensional, cuando hablemos de un metro, de un kilómetro, de una yarda, de un pie, estamos hablando de la longitud y su dimensión todo va a ser, en este caso, la letra L. En el caso del gramo, kilogramo, del slug, estuvimos hablando allá sobre otra unidad. En este caso, hablando de masa, viene siendo representado por la letra M en el análisis dimensional. En cuestión del segundo, días, años, lustros, vamos a estar hablando de tiempo y su análisis dimensional lo vamos a representar con la letra T mayúscula, ¿no? Esa es una manera de poderlo representar. Y esto también lo podemos, voy a borrar en la parte de abajo, aquí. Y entonces, si hablamos ya específicamente sobre, por ejemplo, si hablamos de la velocidad, entonces la velocidad, nosotros o ustedes saben que las unidades con las cuales se mide la velocidad, en este caso vienen siendo kilómetro sobre segundo, ¿verdad? Esas son las unidades de la velocidad. Si esto yo lo represento en el análisis dimensional, entonces, al hablar del kilómetro, estoy hablando en una unidad de longitud. Por lo tanto, en el análisis dimensional voy a utilizar la letra L mayúscula entre el segundo, que es una unidad de tiempo. Por lo tanto, en el análisis dimensional voy a echar mano de la letra T, que se relaciona a tiempo. Entonces, la velocidad, en relación al análisis dimensional, está en función de una longitud y de un tiempo, que tiene que ver con una magnitud, que es la longitud, el tiempo, que es kilogramo y segundo. A eso es lo que me estoy refiriendo con el análisis dimensional. Si hablamos de la aceleración, ya específicamente la aceleración, pues estaríamos hablando en unidades de metro sobre segundo elevado al cuadrado. De tal forma que la aceleración, pues de igual forma, el metro es una longitud. Esto es igual a tener una longitud dividido entre el segundo, pues viene siendo el tiempo. Pero resulta que ahora tenemos el tiempo elevado al cuadrado, el segundo está elevado al cuadrado, pues elevamos el tiempo al cuadrado. Y entonces lo que estoy haciendo es haciendo la representación del análisis dimensional de la velocidad y de la aceleración. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Sí está quedando claro esto? Creo que es muy sencillo. Simplemente tenemos que... ¿Sí? Adelante. Quedó muy claro, profe. Ok, bueno. Voy a borrar este texto que está aquí en medio para escribir algunos ejemplos de lo relacionado a ese análisis dimensional del cual estoy hablando, ¿no? Voy a borrar también esto que está aquí. Me imagino que hicieron sus anotaciones, ¿verdad? ¿O hicieron captura de pantalla? Bueno. Sí, ya, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, otros ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, voy a escribir en esta tabla como título magnitud. ¿Sí? En este caso va a ser magnitud. Luego voy a escribir el símbolo. Y luego voy a escribir lo referente a la dimensión. Voy a borrar este texto de análisis dimensional. Entonces, dentro de la magnitud, vamos a hablar del área. En este caso, el área, sabemos que su símbolo,
lo representamos con la letra mayúscula. Y su dimensión, sabemos que el área la podemos medir ¿en qué? En metros cuadrados, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, esto tiene que ver con una dimensión de una longitud, la cual está elevada al cuadrado. ¿Sí? Luego tenemos lo relacionado al volumen. Y el volumen lo representamos con la letra V, y sabemos que un volumen lo representamos en metros al cubo, metros cúbicos. Entonces viene siendo una dimensión, en este caso, metros al cuadrado, la longitud del cuadrado. Tenemos otro ejemplo que es la fuerza. ¿Sí? Entonces la fuerza está representada por un símbolo que es la letra F, y sabemos que la fuerza es igual a ¿qué? A kilogramo. ¿O en qué está representado la fuerza? ¿En qué unidades? En newton, ¿verdad? En newton. Y el newton lo podemos representar por kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí recuerdan esas unidades? Sí, En profe. el análisis dimensional, gracias, en el análisis dimensional, el kilogramo lo vamos a representar con una masa, el metro como una longitud, y en el caso del segundo, pues el tiempo elevado al cuadrado. Ese viene siendo parte de parte de la dimensión o análisis dimensional. Entonces estoy partiendo de que el newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces el kilogramo tiene que ver con la unidad de masa, y el metro tiene que ver con unidad de longitud, y el segundo con la unidad con la dimensión del tiempo, perdón. ¿Sí? Luego viene la presión. ¿Sí? La presión, que tiene que ver con la letra P, y en este caso está representado por pascales. Entonces aquí voy a indicarlo rápidamente, que va a ser la masa. Déjame escribir bien esto. Entonces viene siendo una masa dividido entre una longitud multiplicada por, en este caso, el tiempo elevado al cuadrado. Ese viene siendo la unidad de presión. Y a eso lo referimos a un pascal. Si alguien nos puede hacer favor de escribir qué significa, cuáles son las unidades de la presión, pues bueno, vienen siendo los pascales, y ahí nos va a indicar cuáles son las unidades de los pascales. En este caso va a ser 1 kilogramo entre metro por segundo al cuadrado, que a eso se refiere el pascal, ¿sí? Que viene siendo parte de estas unidades, en este caso el análisis dimensional de estas unidades, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario No, profe. respecto a este tema? Vamos, en realidad, este análisis dimensional, como les comentaba, ya no se usa tanto como hace algunos años, pero bueno, no está de más que ustedes lo conozcan, ¿no? No está de más que lo conozcan, que de una otra manera pues tengan de una otra forma conocimientos de ello, ¿no? Y más adelante vamos a ir utilizando otros sistemas, unidades fundamentales, como por ejemplo puede ser lo relacionado en este caso, otras unidades, como puede ser la fuerza, el trabajo, la potencia, la frecuencia. Bueno, hay una gran cantidad de unidades que en su momento vamos a ir trabajando con ellas, ¿no? Pero en realidad sí hay muchas. Pero bueno, vamos a... ¿Alguna pregunta, ingenieros, antes de concluir el día de hoy nuestra sesión? ¿Algún No, comentario? profe, todo bien. Todo claro, profe. Perdón, disculpen, es que estoy tomando un poco de agua, que también ya me cansé de hablar. No se preocupe. Ok, ingenieros, pues bueno, entonces vamos a concluir el día de hoy aquí la sesión, y la verdad, bueno, les agradezco mucho por la oportunidad de darme de estar aquí en clase, de estar al pendiente de esta materia, que la verdad para mí se me hace muy interesante, muy bonita. Estamos incursionando poco a poco en este tema. Más adelante ya vamos a empezar a hacer ejercicios ya relacionados con temas ya enfocados al tema. Este es un libro que bueno, hace un tiempo se usó, lo utilicé yo hace algunos años. Es un libro muy clásico que tiene que ver con estática, que es en este caso mecánica vectorial para ingenieros, así se le conoce, y se llama Estática. Y ese es un libro muy pues, de cajón que se ha utilizado como base, como libro de cajón y de base aquí en la institución. Y bueno, hay muchos otros más, ¿no? No es el único, hay muchos otros más.
que en su momento, pues bueno, también existen en formato PDF y en su momento, pues los voy a poder compartir, ¿no? Bueno, entonces, no me queda otra más que agradecerles. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy bonito día, que sigan pasando un día muy, muy agradable. La verdad, les deseo lo mejor a todos. Profe, Sí, adelante, Gabriela, por favor. bueno, yo tenía una duda, pero es de la clase de termodinámica con todo esto. Ajá. Haga de cuenta que el profe nos dejó un ejercicio que es encontrar la energía cinética, Ujú. pero no la están dando en newtons. ¿Cómo le hago para convertirla a joules como tal? Mira, hay que buscar, bueno, hay déjame ver si lo puedo hacer. A ver. Puedes buscar en algún buscador de internet. Todos conocemos uno de ellos. Entonces puedes buscar conversión de unidades. Sí lo hice, pero me dio newtons por metro es igual a joules. Entonces no entendí de dónde salen los metros como tal. A ver, ¿qué unidades estás buscando, me dices? Estoy buscando los joules, Ok. pero tengo newtons. ¿Quieres Newton? ¿Newton a qué? ¿A Joule? Sí, Profe, tengo entendido que no se puede porque el Newton es de fuerza y los joules es de presión. Entonces, como decía Gaby, nada más se tiene como la aproximación o la conversión que es de Newton por metro y luego sacar la del Newton que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Sí, porque mira, bueno, aquí hay una conversión que dice, bueno, así lo encontré, Newton metros a joules. Esa es la conversión que me genera de energía. Les voy a compartir la pantalla Sí, profe. para que puedan verla. No sé si a lo mejor haga falta un dato ahí en la conversión de unidades. Pienso que sí, ¿eh? Pienso que hace falta ahí una Es que, por conversión. ejemplo, profe, en internet hay ejemplos, pero todos trabajan con joules y, bueno, yo por lo menos no encontré ninguno que se trabaje con newtons. A ver, mira, ya les compartí aquí la presentación. Entonces, no sé si la alcanzan a percibir en su pantalla. El sitio se llama Convert Live. Entonces me dice convertir entre unidades el uso de nuestro conversor gratis. Pero lo que tiene aquí son newtons metros a joules, no tanto newtons a joules. Siento que ahí hace falta algo, la verdad. Pero bueno, si te dice que de newton a joules, como que hace falta algo. Entonces aquí te viene el dato. Dime. es que bueno, es un ejercicio de, pues el profe nos estaba explicando lo de la energía cinética. Y el ejercicio nos pide calcular la masa como tal. Entonces, pues nos está dando como información la energía cinética y la velocidad, pero le digo que aquí no la está dando en newtons. Me llama la atención. ¿No le faltará algo al ejercicio? ¿Quiere que se lo lea como tal? Bueno, si me permites, bueno, vamos a terminar la clase y si gustan ahorita lo resolvemos. Nada más dejo de grabar, ¿me permiten? Ok. Sí, profe. Gracias. Sí. Déjenme dejar de grabar porque